¿Qué pasa? David está ahí, ¿verdad? En el campo, pero yo me atrevo a creer, y no porque le estoy añadiendo la palabra, pero me atrevo a creer que su actitud era, "Man, ojalá que la pasen bien, qué bueno, que gocen Ujú. mis hermanos, que disfrute mi papá, qué bueno que estar ahí". Quizás le entró curiosidad, lo que tú quieras, pero no había la actitud de, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Qué es el otro? No. Sin embargo, Dios lo tenía en mente. Cuando tú piensas que la gente no te tiene en mente, Dios siempre te tiene en mente. Ujú. Pastor Juan Carlos Carzas, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros para tener esta charla, ¿verdad? Basada en la vida de David, que es acerca de sus procesos, ¿verdad? Que lo fue campos, cuevas y desiertos, que fue prácticamente en lo que estuvo atravesando para poder llegar al reinado, ¿verdad? Ujú. Esta, Pastor Juan Carlos Casas, fue algo que usted recibió de parte del Señor. Amén. Sí, sí, definitivamente fue algo que Dios nos dio en el año 2020. He tenido la oportunidad de compartirlo en institutos bíblicos, ¿verdad? Amén. Y en talleres de liderazgo. Incluso lo compartí en una serie de sermones en nuestra propia iglesia, ¿verdad? En Vida con Propósito, ¿verdad? Y creo que ha sido de bendición. Y esto salió, ¿verdad? Sobre varios años de experiencia, Ok. ¿verdad? Que he vivido. Tengo como unos, no sé exactamente, 46, 47 años, ¿verdad? Necesito checar con mi esposa. Este, y yo inicié el ministerio casi cumpliendo los 19 años, donde yo entré al ministerio, entonces han sido muchos años. Y precisamente lo que ha pasado en mi vida ha sido esos procesos, ¿verdad? Dios me ha Ok. llevado a través de diferentes procesos, llamémosle temporadas, llamémosle etapas de la vida en el ministerio. Y todo eso ha sido un proceso que Dios me ha llevado para llevarnos aquí y aún siguiendo llevándonos a donde nos quiere llevar. Y entonces esto nace yo creo con todo mi corazón, de parte de Dios a mi vida. Y si podemos decirlo así, lo que me da la autoridad para hablar con eso es precisamente que he estado en esos En procesos, esos ¿verdad? procesos. Nosotros Ajá. empezamos el ministerio viajando con un equipo de evangelistas, una banda un evangelista con su banda, entregando nuestras vidas a ese ministerio y trabajando con ellos. Y luego de ahí el Señor nos llevó disculpe, a ser pastores de niños, yo y mi Ok. esposa. Y luego de ahí fuimos pastores de jóvenes por varios años. Y luego a través de los años Dios nos llevó a ser directores y pastores de alabanza en una iglesia. Y fue de ahí donde Dios nos llama al pastorado, a plantar una iglesia. Entonces han sido muchos procesos. O sea, se puede decir, pastor, que usted tuvo que atravesar los campos, las cuevas y los desiertos Exacto, para exacto. llegar a donde está hoy. Sí, y me siento muy identificado con David porque la razón por qué le llamamos campos, cuevas y desiertos. Más o menos como Cuando David sale a la escena, se puede decir en la palabra del Señor, él se encontraba en, ¿verdad? Pastor, y cuando surge podemos decir, charla, sermón o experiencia que el Señor cuando le entregó esto, no me tiene que decir, ¿verdad? Pero fue un momento específico en su vida en el que el Señor quizás estaba trabajando con usted o usted estaba pasando un proceso en el cual le llega este tópico esta a su señal, vida. sí. Ah, no estaba pasando, bueno, te lo pongo de esta manera. No sabía que iba a pasar Ok, algo, ¿verdad? Entramos entramos el año, como todos, el año 2020 fue un año
que a todos nos pescó por sorpresa. Sí. Entonces, y dentro de la sorpresa de COVID y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Hubo otras sorpresas, ¿verdad? En el ministerio Así es. personalmente. Y eran cosas que yo no sabía que iban a suceder en mi ministerio, ¿verdad? O lo que Dios estaba haciendo en nuestra iglesia. Ah, pero Dios me da esto. Pero primordialmente te voy a decir por qué me lo dio, que siento yo que me lo dio. Es porque en los últimos años de ministerio, he visto muchas personas jóvenes, ¿verdad? Que aspiran y desean, ¿verdad? El Sí. pastorado, ¿verdad? Como nunca, ¿verdad? Y yo me asombro, ¿verdad? Porque digo, yo huía del pastorado. Yo no quería nada que ver con el pastorado, ¿verdad? No era algo que yo deseaba, ¿verdad? Por diferentes razones, ¿verdad? Porque había crecido una iglesia, en una casa pastoral, pero comencé a ver en esos últimos años, de 3, 4, 5 años atrás, he visto muchos que yo quiero ser pastor, yo quiero ser el líder, el pastor líder de la iglesia y todo eso. Y hemos llegado a un punto, que estamos viendo como que el pastorado es algo, la palabra en inglés es glamorous, o sea, como así como que, Como wow, mucho glamoroso, como glamour, sí, ¿verdad? ajá. Y esto que el otro, y la plataforma y la audiencia, y ahora tenemos las cámaras y todas esas cosas. Y hemos visto esta actitud como que es algo para que me puedan ver, ¿verdad? Ujú. No estoy diciendo que eso es para todos, ¿verdad? No estoy No está aquí para, no generalizando. estoy Ujú. generalizando, pero sí he visto eso. Y lo que, y una de las cosas, y había dos emociones que tenía ahí. Una de las Ok. cosas también que sentí es, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios porque Dios está llamando esta nueva generación. Gloria a Dios porque Dios está llamando a jóvenes a plantar iglesias, a Ujú. tomar pastorado. O sea, gloria a Dios por todo eso. Ese era mi primer sentimiento. Dije, wow, qué bueno que Dios todavía está usando, que Dios todavía, que estamos pasando la antorcha a alguien más, ¿verdad? Pero la segunda cosa, emoción que tuve, sí me dio cuidado porque dije, pero estamos también viendo todas esas personas que quieren brincar, ¿verdad? De su llamado, que yo no cuestiono, porque ¿quién soy yo para cuestionar Sí. Ujú. el llamado de alguien? Eso no es mi lugar, ni mi posición. Yo no sé si Dios te llamó o no te llamó, ¿verdad? Eso es entre tú y el Señor, ¿verdad? Y que Dios confirme la forma que Él quiera Así confirmar, es. Ujú. ¿verdad? Entonces, yo no estoy dudando de que Dios está llamando. Lo que me preocupa es que se están brincando del llamado, ¿verdad? Al lugar, al momento asignado. Ok. Y se están brincando un proceso. Ok, te podemos decir que el llamado fue el ungimiento de David y el momento de asignación fue cuando él llega, Y lo corona. lo coronan. Y hay muchos que del ungimiento quieren brincar y evitar lo que son los campos, las cuevas y los desiertos. Exactamente. Ahora, aquí me surge la pregunta, pastor, porque realmente este David, él no lo buscó, Mm, ¿verdad? Incluso no fue ni siquiera llamado a la cena donde estaba el profeta Samuel, donde iba a ungir al rey, eso. ¿verdad? Isaí llamó a sus hijos, pero a David no. Mm, David estaba ya abandonado exactamente. en el campo. Entonces fue en el momento que le dice Samuel, oye, al ver que ya el Señor le dice, ¿sabes qué? No es ninguno de los que Isaí te presentó. Exacto. Le dice Samuel, ¿tienes alguno otro? Ujú. Y hay una pregunta que yo me acuerdo del sermón que usted dio cuando el Señor le entregó esta palabra y decía el menor, El menor. ¿verdad? Y usted usó una palabra específica para eso, pastor. Sí, bueno, ahí cuando eso pasa, este, quiero que entendamos algo. Porque parte del proceso de los campos es la actitud que tú tienes. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está formando en el campo? Se está formando tu carácter. Se está formando cómo tú lidias contigo mismo, Ok. ¿verdad? Porque tú vas a querer liderar a alguien, y va a ser múltiples personas, pero ¿cómo te lideras a ti? ¿Verdad? ¿Cómo tratas contigo mismo, con tus propias emociones, con tu propio carácter, con tus propias inquietudes, incertidumbres, lo que tú quieras? Tú tienes que aprender a tratar contigo mismo. Y en el campo,
por qué hablamos primero del campo y por qué David primero, su primera etapa es en el campo? Porque en el campo no hay una audiencia, Ok. ¿verdad? En el campo no hay una audiencia. Nadie te conoce, nadie te ve, nadie sabe quién tú eres. Y no eres muy importante. Incluso por eso surge esa palabra, porque cuando el profeta le dice a Isaí, le dice, ¿tienes algún otro hijo? Porque ya era establecido de que ninguno de los que habían presentado iba a Ajá. ser. Él dice, sí, queda el menor. Y la palabra hebrea para menor ahí es catán, que significa el insignificante. Mm, Fíjate, el insignificante. O sea, David era ante los ojos de su familia el insignificante. Y sabemos que era el insignificante porque ni fue invitado a la a la fiesta. fiesta. ¿Me Ajá. entiendes? Ahora, yo cuando leo la palabra de Dios, pastor, yo la leo y tengo cuidado de decir esto porque hay mucha gente que me va a querer crucificar por lo que voy a decir. Yo leo la palabra de Dios, ¿verdad? Y veo lo que está ahí en la palabra de Dios. Pero también me gusta imaginar y me gusta pensar, bueno, sé lo que dice, pero ¿qué es lo que no dijo? Ok. ¿Verdad? Y la razón por qué pienso así es porque cuando yo analizo, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Ujú. Dios, ¿cierto? Sí. Ajá. Entonces quiere decir que David tenía el corazón de Dios. El libro de Filipenses nos enseña, dice que no se escatimó a sí mismo ni se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose en forma de hombre, ¿verdad? Entonces el Señor se humilla, se pone en forma de hombre para el servicio, para humillarse, ¿verdad? A sí mismo. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es servir. El corazón de Dios es ser una persona, ¿verdad? Humilde de corazón, Ujú. ¿verdad? Y Dios ama tanto, dice que un corazón humillado un corazón contrito y Contento y humillado no humillado. lo Ujú. desprecia. Entonces David es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces yo me pregunto, no lo dice la Biblia, pero yo me pregunto, ¿cómo fue ese día donde llega? Porque era algo de bulla, Una era una fiesta. Así, fiesta ajá. cuando el profeta, el hombre de Dios, el cual el pueblo sabe que ese es el hombre de Dios, que Dios Ujú. habla a través de él, llega a tu pueblo pequeño, ¿verdad? Y hay una fiesta, hay Ujú. una celebración. Y luego, ¿qué harías tú cuando tú sabes que van a llegar a tu casa? No, hombre, tú te pones a limpiar y comienzas a acomodar todo eso porque tú sabes que vas a recibir el hombre de Así Dios, el es. profeta de Ajá. Dios. Entonces, todo eso está pasando y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino David en el campo, ¿verdad? Viendo a la dirección de su casa y diciendo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O- y yo qué, o sea, no me van a invitar o eso. Yo no sé cuál era, pero yo me atrevo a creer, porque lo que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, que él cuando vio todo eso, quizás llegó a él, ¿verdad? Noticia. Yo me imagino que David dijo, "Man, ojalá que la pasen bien, Mm. ojalá que disfruten este momento. Wow, qué tremendo. El profeta de Dios en mi casa, ¿verdad? Mira la perspectiva de él, ¿verdad? Y luego voltea y mira la perspectiva de ellos, el catán, el Mm, significante, hacia él. insignificante. ¿Me entiendes? Tanto de que no lo invitaron. Y entonces mi pregunta muchas veces es para los líderes, para las personas, ¿qué haces cuando no les he invitado a la mesa? Mm. ¿Cuál es tu actitud cuando tú crees que tú debiste de haber tenido esa posición y no te la dan? Así ¿Qué es. haces tú cuando tu líder, el pastor o la persona a quien tú estás sirviendo no te considera? No te toma en cuenta, ¿verdad? O no te sientes como que a ti te han hecho a un lado. ¿Cuál Mm. es tu actitud? Porque tu actitud en esos momentos va a definir si estás listo para el próximo nivel. Mm. Ujú. ¿Me entiendes? Porque al fin de cuentas, el que llama a la mesa no es el hombre, es Dios. Así es. ¿Me entiendes? Ajá. Y cuando Dios está listo para llamarte a la mesa, te va a llamar a pesar del hombre. Así es. ¿Me entiendes? Aunque el hombre no te invitó, el Señor dice, tú eres invitado. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? David está ahí, ¿verdad? En el campo, pero yo me atrevo a creer, y no porque le estoy añadiendo la palabra, pero me atrevo a creer que su actitud era, "Man,
ojalá que la pasen bien, qué bueno, que gocen mis hermanos, que disfruten mi papá. Qué bueno que estar ahí. Quizás le entró curiosidad, lo que tú quieras, pero no había la actitud de, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Qué es que el otro? No. Sin embargo, Dios lo tenía en mente. Cuando tú piensas que la gente no te tiene en mente, Dios siempre te tiene en mente. Ujú. Y aquí podemos ver dos escenas, pastor, y disculpe que vaya aquí, No, no, no. pero cuando el hijo pródigo regresa, ¿verdad? Le hicieron fiesta, le mataron el mejor becerro, le pusieron vestidura nueva, pero la actitud del hermano fue completamente lo contrario a la actitud que podemos imaginar por cómo se refiere la Biblia a David conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Sí. Este hermano, él tuvo pero papá, a mí no me has matado ni siquiera un cabrito, Mm, ¿verdad? Pero este muchacho no tenía el corazón que tenía David, mm, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. sí. Entonces, yo también puedo apoyar eso que David tenía el deseo de, ojalá que se la pasen bien. Ujú, Entonces, pastor, como nosotros como personas podría llegar a ese sentimiento, ¿verdad? mm. Viéndolo en nosotros, de decir, ay, mira, mi pastor no me toma en cuenta. Oh, sí. ¿Cómo podríamos lidiar con eso? Es difícil. De hecho, me pasó de joven, ¿verdad? Hubo un tiempo, ¿verdad? Donde yo quise servir en la iglesia, ¿verdad? Y no me tomaron en cuenta. Y usé esa como una excusa para salirme de la Mm, iglesia, ¿verdad? Entonces, quizás, y ahora que lo veo, lo que pasa más bien no era que me rechazaron o eso, sino que yo no tenía el carácter. Yo no tenía, ¿verdad?, la relación suficiente con Dios para entender que Dios tiene mi momento, así es. ¿verdad? Que Dios ya tiene el momento asignado. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da el tiempo, ¿verdad? Donde nos llama, Así ¿verdad? es. Ujú. Y luego nos da el tiempo asignado, ¿verdad? Y no todo el tiempo están al par y par. En veces requiere proceso, Así tiempo. es. Pero la esperanza o la fe que tenemos es que el tiempo asignado no nos lo quita nadie, Así ¿verdad? es. No lo quita nada porque ese viene directamente de Inmediatamente Dios. Dios. Ujú. Entonces me recuerda a el capítulo 1 de Jeremías, donde Dios le dice Jehová le dice a Jeremías, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre te escogí y te llamé para profetas para las naciones. O sea, Dios, ¿verdad? Entonces lo que le estaba diciendo ahora, aquí en este tiempo, estamos hablando de que desde el nacimiento él ya tenía el llamado y el tiempo asignado, Así es. ¿verdad? Más bien tenía el llamado, pero ahorita en Jeremías a los 17 años, que lo que creemos que más o menos tenía, llegó el tiempo asignado, o sea, pasó un tiempo. Entonces, el punto de las campos, de las cuevas y los desiertos es entrar en unos procesos con el Señor y no brincarme, porque muchas veces lo que pasa en el líder es que se quiere brincar y nomás está pensando en llegar, Ok. ¿verdad? Ujú. A mí me gusta, cuando voy de viaje aquí en Estados Unidos, nunca me voy en avión, Ok. ¿verdad? Y cuando hago el cálculo, casi me sale igual si comprara los boletos y me iba o me voy por carretera, ¿verdad? Por lo que se gasta uno con el gas Ajá. y el tiempo, lo que tú quieras. Pero ¿por qué lo hago? Porque aunque yo quiero llegar al destino donde voy a tener mis vacaciones, disfruto mucho también el tiempo de llegar ahí. Ok. Las paradas con los hijos, ¿verdad? Los tiempos de llegar a la gasolinera, ¿verdad? De que de repente nos damos cuenta que ahí hay un río y, vamos a pararnos aquí, esto que lo otro. Disfruto lo que hicimos, la jornada, disfruto el camino, Ujú. ¿verdad? Y cuando una persona no está dispuesta a pasar procesos, ¿verdad? Los campos, los juegos, los desiertos, y nomás está pensando en llegar, y yo ya quiero ser el líder, yo ya quiero ser el pastor, yo ya quiero ser esto, yo ya quiero ser lo otro, se pierde mucho Mucho. Ujú. de lo que hay entre medio del llamado y el tiempo asignado. O sea que el campo es el indicado para formar el carácter de la persona. Sí, el carácter, porque es aquí precisamente en el campo donde David aprende muchas lecciones, ¿verdad? Yo siempre pregunto una pregunta que es obvia. ¿Qué hubiera pasado si en el momento que él es ungido para ser el próximo rey, desde ese momento, a esa edad,
que creemos que tenía como entre unos 15 y 17 años, ¿verdad? Desde ese momento él se va a tomar la posición de rey. La riega, ¿verdad? Y lo que pasa es que no nomás la riegas para ti Para ti mismo, mismo. sino que te llevas a muchos en cuenta. Muchos, ajá. ¿Sí me explico? Porque no estabas listo. Entonces, el campo sirvió para formar su carácter. ¿Qué está haciendo David en el campo? Mira, te voy a decir varias cosas que él estaba haciendo. Número uno, estaba aprendiendo a someterse. Estaba aprendiendo obediencia, ¿verdad? Obedecer. Estaba aprendiendo a saber tener y responder a una autoridad, que era su Que era papá. su papá. Ujú. Estaba aprendiendo a lidiar con su carácter, sus emociones, y estaba aprendiendo a usar lo que Dios le había dado a él, Amén. ¿verdad? Y cómo él, ¿verdad? Y luego algo que siempre digo a esto, él estaba formando un, un resumen de su vida. Ujú. Él estaba formando credibilidad, Credibilidad. que es muy importante en el ministerio, ¿verdad? ¿Dónde has andado? ¿Qué has hecho? Sí. ¿Verdad? Cuando tú te brincas de un lugar para otro, ¿qué hiciste? Nada. ¿Me entiendes? Cuando yo veo personas que dicen, ah, ya tengo un llamado y pum, dejan su puesto y dejan. Yo he tenido personas que en un año, en un proceso de 3 años, se han cambiado de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Y cada vez dicen, es que Dios me está llamando. Yo me pregunto, ¿a poco Dios será bipolar? ¿A poco Dios cambia de De opinión a opinión cada cada rato? rato. Ajá. ¿Verdad? No, no es eso. Es que no está dispuesto a pasar por procesos. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Aquí él aprende todo, está aprendiendo todo esto. ¿Me entiendes? Porque una de las cosas más interesantes, ¿verdad? Que pareciera muy sencilla, pero muy crucial en la formación de un líder, alguien que aspira a ministerio, es cómo cuidas lo que no es tuyo. Mm. Porque ¿qué estaba haciendo David en el campo? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Estaba Ujú. cuidando las ovejas de su padre, no eran de él. La Biblia específicamente dice, estaba cuidando las ovejas de su padre. Ujú. Entonces, ¿qué haces mientras esperas el tiempo asignado? Sabes, nadie está dudando tu llamado. Así es. Vamos a hacer Ujú. eso a un lado. Tú eres Ajá. llamado. Si tú me estás escuchando y tú dices, yo tengo un llamado, gloria a Dios, eres llamado. Pero muy diferente es el tiempo asignado. ¿Qué haces? Te tienes que aprender. ¿Qué haces? Es aprende a cuidar lo que Lo no que no es es tuyo. tuyo. Ujú. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo cuando empecé que yo me entregué al Señor, que yo dije, Señor, yo te voy a servir con todas las ganas, con todo el deseo, ¿verdad? Y a los 19 años, el ministerio, un ministerio muy reconocido, ¿verdad? Me atrevo a decir, al menos a nivel Estados Unidos y Centro y Suramérica y Ujú. México, era un ministerio muy reconocido, muy reconocido, ¿verdad? Era el ministerio hermano Tony Sauceda, Ok. ¿verdad? Quizás algunos sepan, bueno, él tiene un ministerio, entonces, cuando él me invita, ¿verdad? Él me hace la invitación de ser parte de su ministerio. ¿Qué crees que me invita a hacer? Ya lo invita a ser pastor. Me invita a ser el manejador, El chofer. el chofer, ¿verdad? Yo soy el chofer y me invita a ser el bajista, pero no el bajista del bass, sino el que baja y sube los instrumentos y el que acomoda el sonido. Ese era mi lugar. Yo ya sabía, yo cuando me entregué al Señor, dije, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, Señor, donde tú quieras. Yo ya sabía, yo ya había aceptado, para ese tiempo yo ya había aceptado, Señor me va a llamar al pastorado, yo sé que el Señor quiere hacer algo Ajá. conmigo en esa área del pastorado y no sé cuándo, no sé cómo, pero yo sé que Dios me va a llamar a eso. Yo ya sabía todo eso. Mi pregunta es, ¿qué haces cuando sabes que has nacido para más, pero no estás en ese lugar? Tu actitud. Ajá. ¿Verdad? Entonces me llaman para ser el chofer y la persona que acomoda los instrumentos. Y comenzamos a viajar en todos Estados Unidos y diferentes partes. ¿Y qué pasa? Es lo que soy, ¿verdad? Pero lo digo para honra y la gloria del Señor, que en ese tiempo, ¿verdad? Fue un proceso de como unos 4 o 5 años que yo estaba haciendo esto, ¿verdad? Ahí aprendí mucho. Dios me demostró mucho, ¿verdad? Me sometí al liderazgo del hermano Tony, ¿verdad? Y trabajé y le di con ganas, puedo decir eso, ¿verdad? Podemos, si lo puedo decir con orgullo sano, Ujú. ¿verdad? De que hice todo lo que pude,
¿verdad? Lo disfruté, lo amé, ¿verdad? Cuando era posible, le cargaba su maletín, le cargaba su Biblia. Él no me lo pedía, yo se lo Se hacía, lo hacen así. ¿verdad? Porque era el siervo de Dios, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, yo todo eso lo viví y lo disfruté, pero fue también en ese tiempo donde Dios comienza a prepararme para predicar, Mm. donde fue Él que abrió caminos. Y déjame decirte algo, pastor, ese tiempo que yo duré con Él, ¿verdad? Donde yo caminé por puertas que yo no abrí, sino que se abrieron por Ajá. medio de su ministerio. Y logré conocer personas que a través de su ministerio, o sea, yo nomás estaba ahí disfrutando el momento, pero cuidando lo que no era mío, ¿verdad? Fueron años después donde esas mismas puertas se abrieron para mí, cuando yo ya estaba yo solo en el ministerio. Comenzando a predicar. Ujú. Exactamente. Y fueron esas puertas que me bendijeron a mí, a mi familia, ¿verdad? ¿Verdad? Más después. Pero esas no se abren, esas no están ahí. Primeramente Dios, segundo, si no sea por el ministerio, hermano Tony. Y tercero, si yo no me someto y soy obediente a ese momento y cuidar lo que no es mío. No solo a cuidarlo y tomarlo con responsabilidad, a darle importancia. Espero Exactamente. hayas disfrutado este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.